Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, de nuevo aquí para compartir algunos conceptos fundamentales de esto que denominamos doctrina nacional a la luz del justicialismo o también llamada doctrina peronista, ¿no? En términos históricos. Pero nos gusta a nosotros hablar de justicialismo porque nos parece que es aquella despersonalización que nos pedía el general Perón en su última presidencia, en su última etapa, cuando nos decía que era necesario despersonalizar la doctrina y hablar de doctrina justicialista y no de doctrina peronista, aunque afectivamente nos parezca más cerca, ¿no? Bueno, hoy les quería compartir dos conceptos que son fundamentales también en entender la doctrina, que es la categoría de verdad y de realidad en la tradición política peronista. Bueno, ustedes saben que Perón utilizó aquella frase del pensamiento helénico, del pensamiento griego, que es la única verdad, es la realidad, ¿no es cierto? Lo usó bastantes veces, sobre todo en discursos, y quedó en el imaginario colectivo esta idea de la única verdad es la realidad. A veces hasta se usa en forma vulgar, con amigos, en lo social, esta idea de, che, la única verdad es la realidad, es lo que pasa. Bueno, si vamos a los orígenes, esto se hunde en la historia y en la tradición filosófica, y Perón es parte de una tradición filosófica donde se entiende y se comprende que la realidad tiene identidad en sí. Es decir, no es la opinión o la observación del sujeto el que hace a la realidad, no es el pensamiento el que crea la realidad, sino que la realidad tiene existencia per se, tiene existencia en sí. Esta primacía de la realidad hace que el pensamiento del ser humano, la razón, el raciocinio, el discernimiento, operen sobre esa realidad que es previa al observador y que existe más allá del observador. Entonces ahí Perón lo que nos llama es a ser humildes, porque la realidad, si tiene forma propia y tiene una composición propia, nosotros lo que tenemos que hacer entonces es discernir, aplicar el razonamiento y la interpretación sobre esa realidad. De esto se aleja muchísimo a lo que aquella aseveración cartesiana decía de que pienso y luego existo, ¿no es cierto? Perón en esto estaría en la vereda contraria. Existo y como soy un ser existente a la luz de la creación divina y de la naturaleza, yo soy un ser existente, pienso. Pero pienso no como creador de la existencia, sino que pienso como intérprete de esa existencia real que me antecede, me precede y de la cual yo soy solamente un accidente. Es decir, en esto Perón siempre era muy respetuoso de la realidad y de las leyes que tiene la realidad y la histórica principalmente, ¿no? La realidad de un pueblo en el devenir histórico. Tiene sus propias leyes este movimiento. Lo que tenemos que hacer nosotros es interpretarlo, abordarlo y de alguna manera torcerlo hacia lo que nosotros entendemos como destino histórico de la nación argentina. Pero hasta ahí no más. Mucho no se puede hacer. Hay un determinismo en esta realidad sobre la cual nosotros incidimos en un grado relativo. En síntesis, la realidad existe y nos precede. Y nosotros, desde nuestro pensamiento, lo que hacemos es abordarla, sistematizarla, comprenderla y formularla en una doctrina política. Pero la realidad tiene sus propias leyes y tiene su propia entidad. Vamos si te parece, Mati, a la segunda. Ahí borramos la pizarra y vamos a la segunda diapositiva. Fíjense cómo dice Perón en conducción. Esto es conducción política, ¿no es cierto?, del año 51. La verdad está en los hechos. Es decir, que la verdad es un asunto de apreciación objetiva. No está en los pensamientos, ni en los discursos, ni en las ideas. ¿No es cierto? Acá él está poniendo
el carro atrás y el caballo adelante. Está ordenando las cosas de acuerdo a esta postura realista. La verdad es una cuestión objetiva, existe. No son los pensamientos, no son los discursos, no es la subjetividad la que hace a la realidad. Esto nos parece fundamental, porque un intérprete de la actividad política y un verdadero cuadro político, mejor dicho, lo que debe hacer es interpretar a rajatabla siempre la realidad, siempre ir a la realidad como fuente directa y a partir de ahí hacer la interpretación. Con esto Perón advierte el peligro de los ideologismos, ¿no es cierto? Las ideologías como construcciones a priori, donde el observador ya está condicionado por esa ideología al abordar esa realidad. Perón dice, no, hay que sacarse esas anteojeras y que la realidad penetre en el sujeto y desde ahí poder formular lo que haya que formular. Entonces, es muy importante. Esta frase, como decíamos al principio, la única verdad es la realidad, tiene raíces y tiene una importancia fundamental en lo que va a ser la conformación de la doctrina. Bien, vamos a la que viene, que también es parecido a lo que estábamos diciendo. Fíjense, dice, el justicialismo es el resultado de un conjunto de ideas y de valores. Esto que veníamos diciendo, ¿no es cierto? La doctrina es un conjunto, es un corpus sintético de esa identidad, donde hay principios y valores, que no se postulan. Es decir, no nos subimos arriba de un cajoncito y desde ahí imponemos esa realidad de acuerdo a lo que nosotros pensamos, sino que se deducen, es decir, se obtienen directamente del ser de nuestro pueblo. Entonces, la realidad es una realidad histórica, es una realidad que se viene forjando durante siglos y es como el pueblo, dice Perón. Es nacional, es social y es cristiano. Una advertencia. Cuando Perón habla de pueblo y habla de identidad, está hablando de una construcción que todo el tiempo tenemos que ir generando, porque el peligro es que las fuertes tendencias en las cuales está hoy asediado el pueblo argentino hace que muchos compañeros y compañeras duden de la existencia de un pueblo en sentido unitivo y cohesionado y hablemos a veces de una masa, ¿no es cierto?, de gente atravesada por el consumismo, por el hedonismo, por el egoísmo. Y estas cosas atentan contra este factor pueblo que es el portante de esta doctrina, ¿no es cierto? Es un juego y es una batalla que hay que dar todo el tiempo por construir pueblo y por avanzar en esa construcción popular en contra de aquellos que nos intentan masificar de vernos solamente como seres consumidores o como televidentes o como personajes que nada tienen que ver con un sujeto encarnado en un cuerpo, pero con un espíritu trascendente y unido en comunidad con los demás por naturaleza. Entonces, tengamos en claro esto, ¿no es cierto? No se postula, se deduce de una realidad ya dada y se obtienen de allí. Esto es importantísimo porque en esa pirámide que hablábamos ya en el micro anterior y en los anteriores, esta idea de que es el suelo, es el sustrato cultural de una comunidad la que hace a la doctrina, esto hace que la fuente donde abreve la doctrina escrita sea esa identidad cultural donde está inserta esa identidad política y ese anhelo por institucionalizarse en un proyecto. Por eso nos parece importantísimo esto de verdad y realidad como un eje que va a vertebrar toda la construcción doctrinaria. Vamos a avanzar también a ver con otros textos de Perón. Uno de los ejes de nuestros encuentros es ir a las fuentes directas de Perón, porque muchas veces se habla de Perón, pero muchas veces se habla a través de intérpretes de Perón, pero no a la fuente directa, que nos parece también el aporte que podemos hacer desde acá. Fíjense, esto también es de conducción. Cuando él da las clases de conducción, dice, es necesario tener la realidad, y la realidad se bebe en su propia fuente. No hay libro en esto. Es la experiencia directa
del ciudadano argentino, del hombre, de la mujer argentina, viviendo y desarrollándose en ese tiempo y en esta geografía. De ahí se bebe, de ahí se abreva. Porque uno de los elementos de lo que él va a definir como conducción política, dice, la conducción se hace, en esta segunda, ¿no? En la segunda que tenemos acá es, la conducción se hace a base de una realidad. Y hay que llegar a la realidad de alguna manera. Y de allí afirmar las conclusiones de la conducción. O sea, la materia prima, el insumo primario para la conducción política es la realidad. La realidad en su pluralidad, en sus equívocos, en sus grises, en todo ese poliedro que es la realidad cultural de una nación. Fíjense que Perón en esto es interesante el valor que le da a la doctrina. ¿Por qué? Porque la doctrina permite observar, apreciar la realidad de una misma manera. Y esto es fundamental para una organización política. Toda organización y conducción política necesita que sus elementos, tanto conductor como cuadros auxiliares, aprecien la realidad de un mismo modo y resuelvan de un mismo modo y ejecuten de un mismo modo, bajo una misma unidad de concepción, la acción política. Vamos a ir desarrollando esto en los micros posteriores, estos elementos de la conducción política, pero fíjense lo interesante que es esto. La realidad como insumo primario. ¿Para qué? Para percibirla, analizarla, sintetizarla, resolver y ejecutar. Esos son los 5 elementos que transforman o que componen, mejor dicho, la conducción política. Percibir la realidad, analizarla, resolver sobre ese análisis sintético que se hace y luego ejecutarla. El plano de la ejecución es fundamental porque Perón siempre nos recuerda que la conducción política es un todo de acción. Está llamado todo el corpus doctrinario a la acción. Pero esta acción debe darse, por supuesto, con una unidad de concepción. Entonces ahí ya podríamos, si quieren, acordarnos casi en forma mnemotécnica esta idea de percepción, lo tengo anotado para acordarnos, percepción, análisis, síntesis, resolución y ejecución. Los cinco pasos fundamentales que tienen como punto de inicio la realidad, no otra cosa. Fíjense, podemos avanzar un poco más en esta idea. En conducción política muchas veces se habla de la realidad como punto de partida necesario para ella. Fíjense, dice, el hombre observa un hecho real, inmediato y objetivo. Lo primero es eso. Luego lo somete a un análisis. O sea, primero percibe esa realidad. Luego la somete a un análisis donde se da cuenta, dice, bueno, lo ordena lo importante de lo que no es importante, lo que es relevante, lo que es útil, lo que es accesorio y lo que es principal. Eso lo hace a través del análisis, ¿no es cierto? Penetra en el fondo de esa realidad, toma la realidad efectiva de los hechos y luego hace un análisis. De ese análisis pasa a la síntesis, que es como el resumen de lo cual va a recordar y registrar como importante para esa acción. Luego de producida esa síntesis, bueno, va a resolver qué hacer y finalmente ejecutarlo. ¿Ejecutarlo dónde? En el plano donde desarrolle su acción política. En el ámbito sindical, en el ámbito universitario, en el ámbito institucional, si está ya la toma del poder realizada. Es decir, en los diferentes ámbitos donde va a desarrollar su acción, va a resolver de acuerdo a estos 5 pasos. Pero lo importante de todo esto no deja de ser la realidad alejada de toda ideología a priori, que lo que nos hace es condicionarnos en esa observación cruda, objetiva e inmediata de la realidad. Así que bueno, les dejo
entonces la recomendación y la sugerencia de si quieren ya iniciar o si quieren poder contestarme o responderme o aportar lo que quieran al mail que aparece debajo de donde estoy, donde ustedes pueden ahí aportar algún elemento. Y si quieren animarse a empezar a leer Conducción Política del año 1951, donde estos elementos de verdad y realidad empiezan a jugar de una manera preponderante. Así que bueno, nos vemos en el próximo micro y recuerden, como decía siempre aquel cardenal Bergoglio, que luego fue Francisco, la patria es un don, pero la nación es una tarea que tenemos que emprender todos los días y todos juntos. Gracias.